Dios le bendiga y Dios le guarde en este día. Le damos las gracias a Dios por esta oportunidad y nuevamente al ministerio tirando la red hacia el otro lado, en esta tu programación al punto, en la palabra. Le habla su hermana y pastora Giselle Acosta Novas y seguimos con este estudio, dones espirituales y ministeriales. En esta ocasión estaremos hablando de el propósito de los dones espirituales. Así que vamos a ir a la palabra en 1 Corintios capítulo 14, versículo 12, que es donde vamos a fundamentar este estudio. Dice, en el nombre de Jesús, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Quiere decir, amados hermanos, que los dones son recursos concedidos por Dios para fortalecer y edificar espiritualmente a la iglesia de Jesucristo. Si leemos también en 1 Corintios en su capítulo 12, versículo del 8 al 11, dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y 1 Corintios 13, del 1 al 2, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Nada soy. Puedo tenerlo todo y si no tengo amor, nada soy. Así que lo primero que debemos tener en cuenta es que los dones del Espíritu Santo son recursos, amén, que Dios nos ha otorgado para que podamos edificar su iglesia. Son recursos además indispensables que el Padre, aleluya, les ha dado a sus hijos, a nosotros sus hijos. Y todos estos recursos tienen un propósito. Y como he dicho antes, el propósito de estos dones es edificarnos y unirnos y además fortalecernos como la iglesia de Jesucristo. Amén. Los dones no son para hacer al creyente un elitista, es decir, no es para un pequeño grupo. Los dones son para todos. Todos tenemos acceso a esos dones, solamente tenemos que anhelarlo y pedirlo y el Espíritu Santo lo va a dar conforme a su sabiduría y conforme a la necesidad de su iglesia. Así que, siguiendo con este estudio, podemos avanzar en esta carta de los Corintios y vamos a hablar un poquito acerca de la iglesia de Corintios. La iglesia en Corintios se localizaba en una ciudad comercial y cerca del mar, y esto hacía que Corintios fuera un lugar frecuentado por muchos turistas, vamos a llamarlo así, o por muchos comerciantes, ¿verdad? Y era una ciudad además que tenía una gran importancia para el Imperio Romano. Corintio era una ciudad económicamente rica, pero marcada por el culto a la idolatría. Durante el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, la ciudad recibió la visita del apóstol, ¿verdad? Y allí en esta visita también recibió el evangelio, según Hechos capítulo 18. Por conocer muy bien la ciudad cristiana en Corintios, fue que el apóstol de los gentiles trató en su primera epístola dirigida a aquella iglesia sobre la abundancia de la manifestación de los dones del Espíritu, llegando incluso, hermanos, a afirmar que en aquella iglesia no le faltaba ningún don, según 1 Corintios 1:7. Es decir, que el apóstol Pablo conocía realmente aquella iglesia. Importante saber que era
una iglesia que se localizaba en una ciudad que era muy importante para Roma, porque era una ciudad que le generaba mucho impuesto, ya que era una ciudad económicamente rica por el lugar en donde estaba, amén, por el lugar en donde se localizaba. Era un lugar cerca del mar, donde había puertos y donde había muchos comercios. Pero ¿qué pasa con la iglesia aquí en Corintios? Que el mismo apóstol Pablo, que es una iglesia con muchos dones, pero carnal. Lastimosamente hoy también podemos ver iglesia con muchos dones, pero carnal. ¿Qué significa eso? Vamos a ver, los dones del Espíritu concedidos por Dios a la iglesia de Corintios tenían una finalidad, como le he dicho antes, ¿verdad? Que era edificarnos unos a los otros. Y la finalidad de los dones espirituales en la iglesia de Corintios era prepararla y santificarla para el servicio del Evangelio. La proclamación de la palabra de Dios en aquella ciudad era la función principal de la iglesia de Corintios allí en Corintios. Sin embargo, además de que aquella iglesia no usaba correctamente los dones que el Espíritu Santo le había otorgado, en medio de ello había divisiones, envidia, inmoralidad sexual, entre otras cosas. Y usted se va a preguntar, pero vamos a ver, ¿cómo puede una iglesia, evidentemente cristiana, ser al mismo tiempo templo carnal e inmoral? Amén. Esto es lo que denuncia el apóstol Pablo en esta carta, específicamente con este problema en esta iglesia. Por esta razón el apóstol Pablo la llama carnal e inmadura, según 1 Corintios capítulo 3, versículos del 1 al 3. Y es precisamente de este relato que aprendemos que las manifestaciones espirituales en la iglesia local no son propiamente indicadores de seriedad, de responsabilidad, de espiritualidad, de lealtad o de santidad. Una iglesia donde predomina la envidia, la contienda, el chisme, los celos, que se levante falso testimonio, que haya disensión, ni de lejos puede ser llamada espiritual, pero sí carnal. Y tristemente hay personas que se creen que porque hablan lengua, que porque pueden profetizar, que porque pueden predicar con elocuencia, bendita sea la gloria del Señor, son espirituales. La espiritualidad va más allá que tú tener una manifestación de los dones espirituales, porque aquí la iglesia de Corintios, el mismo apóstol Pablo dice, ningún don le faltaba. Sin embargo, era una iglesia, aleluya, carnal, porque había en ella estas manifestaciones de la carne. Don, hermanos, no es señal de superioridad espiritual. Muchos creen erróneamente que los hermanos agraciados con un don de parte de Dios es una señal de superioridad espiritual, cuando realmente no es así. Amén. Sin embargo, los dones del Espíritu son concedidos por gracia, por la gracia de Dios, por ser resultado de la gracia divina. No recibimos los dones porque no lo merecemos, sino porque la bondad y la misericordia del Señor nos ha alcanzado. Que lo que debemos entender y tener siempre en cuenta es que el mensaje que Jesús nos dejó debe resonar en nuestro corazón y en nuestra conciencia, y convencernos de una vez y por todas de que los dones no son garantía de espiritualidad genuina. Por eso el Señor Jesucristo dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y eso lo dijo el Señor Jesucristo, está registrado en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 22
y 23. Amén. Los dones espirituales y ministeriales es para que nos edifiquemos los unos a los otros, que nos edifiquemos nosotros mismos y que también edifiquemos a los demás. Amén. El apóstol Pablo dice que el que habla lenguas extrañas a sí mismo se edifica. Así que el apóstol anima a los creyentes de la iglesia de Corintios a cultivar su devoción particular, personal a Dios a través de orar en lenguas concedidas por el Espíritu Santo. Amén. Con este objetivo, el creyente puede edificarse a sí mismo. Ahora bien, esto no significa que el apóstol Pablo o el apóstol de los gentiles, como también se les llama, prohibía el hablar en lenguas públicamente. Lo único que al hacerlo de manera devocional, ¿verdad? El creyente bautizado en el Espíritu Santo se edifica en su relación con Dios. Hablar u orar en lenguas que proviene del Espíritu es una bendición espiritual maravillosa, y entiendo que debemos aprovechar estas herramientas que el Señor nos da para edificarnos nosotros y para edificar a los demás. Ahora, los creyentes de Corintio hablaban en lenguas, sí, y ejercían varios dones espirituales, ¿verdad? Pero hay algo importante, y es que los dones no son para usted mismo. Sí, hay algunos dones que se usan para edificación de uno mismo, como el de hablar en lenguas, ¿verdad? Pero los dones son para edificar a los demás, para edificar el cuerpo de Cristo. Si usted tiene un don, use ese don conforme a la medida de fe que usted tiene para edificar al hermano que le queda al lado, al que le queda al frente, al que le quede atrás. Amén. Con el que usted se lleva bien, con el que usted no se lleva muy bien. Y tenga en cuenta, una cosa. Amén. Que debemos mitigar, disminuir, hacer desaparecer en nosotros las obras de la carne, para que seamos cada día más como el Señor quiere que nosotros seamos, y menos como el enemigo nos empuja a que seamos. Entonces, volviendo a la iglesia de los Corintios, hablaban en lenguas, tenían manifestaciones de varios dones espirituales, pero parece que no se preocupaban mucho por ayudar a las demás personas. Por eso el apóstol Pablo les recuerda que los dones espirituales no tienen razón de ser si no los voy a usar para edificar a mi hermano y a mi hermana en Cristo. Debo preocuparme por la edificación de la vida de los demás hermanos en Cristo, conforme a lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14 versículo 12. En lugar de buscar prosperidad material, como si pudiéramos regatear con el don de Dios, amén, usándolo a cambio de dinero, que es lo que la gente se cree que es bendición. Tenemos que buscar los dones espirituales para ayudar a las personas que más lo necesitan en nuestra iglesia, para edificar el cuerpo de Cristo. Al actuar así, nos vamos a edificar nosotros mismos también. Edificamos a los demás y nos edificamos nosotros mismos. Con lo cual, los dones espirituales son para edificar a todo el cuerpo de Cristo, entendiendo que debemos ser sabios arquitectos del cuerpo de Cristo. ¿Y por qué sabios arquitectos? Dios levanta hombres para edificar espiritual, moral y doctrinalmente la iglesia local. La iglesia es el edificio, ¿verdad? Pero los miembros sabios, arquitectos, es decir, los ministros del evangelio, aquellos hombres y mujeres que están dotados por la gracia de Dios a través de sus dones espirituales y ministeriales, tienen la responsabilidad de instruir, amén, de hacer un fundamento que ya está puesto por los apóstoles. Jesucristo, amén, Él nos enseñó cuál es ese fundamento. Amén. Así que nosotros debemos seguir edificando la iglesia de Cristo con el fundamento que ya Cristo nos dio. Amén. Así que quiero que se quede con esto en esta hora. No solamente tenemos que edificarnos los unos a los otros, tenemos que edificar
el cuerpo de Cristo, tenemos que ser sabios arquitectos del cuerpo de Cristo, pero también tenemos que ser hombres y mujeres que administremos sabiamente los dones espirituales de Dios. Por eso el apóstol Pedro exhortó a la iglesia acerca de la administración de los dones de Dios en Primera de Pedro capítulo 4 versículo del 10 al 11. El uso de la figura del administrador, que antiguamente era el hombre que administraba la despensa de una casa y tenía total confianza de parte de su amo, de parte de su patrón. El administrador adquiría los combustibles, velaba porque no faltara nada en la casa, que estuvieran las alacenas llenas de comida, que no faltara absolutamente nada en la alimentación familiar. De esta forma, los administradores de la obra del Señor deben alimentar a la familia de Dios, según Primera de Corintios capítulo 4 verso 1 y Efesios capítulo 2 versículo 19. Ellos necesitan tener cuidado del uso de los dones concedidos por el Señor para proveer la alimentación espiritual, procurando la edificación del cuerpo de Cristo, como ya hemos dicho antes. Amén. Así que quédese con esto: cuando los dones espirituales son utilizados con amor, todo el cuerpo de Cristo es edificado. Dios te bendiga.